Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde hoy les enviamos un saludo muy especial por la Navidad. Estamos recordando año con año que un día Jesucristo vino a la tierra, Dios hecho carne. Por eso en este programa hoy hablaremos de el nacimiento de Cristo o la Navidad. Bienvenidos a La Voz de la Alianza. Así es, sean todos bienvenidos y feliz Navidad. Sí, feliz Navidad tengan todos, que la pasen bien con sus familias y sobre todo que busquen a Dios en este tiempo porque estamos celebrando a Jesucristo en nuestros corazones. Así es. Si usted no conoce de lo que es la Navidad o el nacimiento de Jesucristo, quédense con nosotros. Hoy hablaremos conforme a las Escrituras de lo que es la Navidad. Iremos en una enseñanza conforme a la Biblia, la palabra de Dios, donde está registrado este hecho maravilloso que sucedió hace 21 siglos atrás. Hoy estamos viviendo tiempos importantes en cuanto a la segunda venida de Cristo. Ya Cristo vino por primera vez, esto es recordar la Navidad, pero estamos esperando su pronto regreso. Para entender todo ello, tenemos que ir al conocimiento de lo que sucedió hace 21 años, 21 siglos. 21 siglos atrás. 2000 años. 2019 años prácticamente, más de 2000 años. Así que comenzamos leyendo lo que la Biblia dice de la venida de Jesucristo como Emmanuel, Dios con nosotros. En Mateo capítulo 1, versículo 23, allí la Biblia habla de la primera venida de Jesucristo, habla de lo que es la encarnación. Dios es espíritu y un día, hace 21 siglos, tomó un cuerpo humano como cualquiera de nosotros, vino al planeta Tierra y se manifestó con el nombre de Jesús, viviendo en Nazaret. Ahora, la Biblia habla de que era Dios encarnado, Dios con nosotros. Su nombre también era Emmanuel. Y esto fue lo que dijo el ángel. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Es la Navidad. Dios había nacido en forma humana en el planeta Tierra. Esto es historia bíblica y debemos recordar que esto sucedió para que Dios estableciera la salvación para toda la humanidad. En Adán y Eva se perdió la salvación porque Adán y Eva pecaron, el pecado trajo la maldición al planeta Tierra y por la maldición entró la muerte prematura, entró la ruina, la pobreza, entraron todas las maldiciones que se viven en la familia como hoy estamos conociendo. A esto vino Jesucristo a dar un cambio a todo lo que había sucedido y para ello Jesucristo vino conforme a la profecía. Todo su ministerio, toda su vida fue conforme a la profecía establecida. ¿Cuál es la profecía central, fundamental, que habla de la Navidad o de el nacimiento de Cristo en la tierra? Está en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios establece esta profecía hablando con el diablo, la serpiente antigua. Esa serpiente o el diablo que había engañado a Eva, ahora Dios le dijo, maldita será serpiente, y ahora estableció Dios el plan de salvación. Veamos cómo Dios estableció ese plan para la salvación de la humanidad. Dice, y Jehová Dios dijo, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, y sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Se acaba de leer de la Biblia de la versión Reina Valera, versión 60, pero también tenemos en pantalla dos versiones más.
la versión Nueva Biblia Vida, que dice, habrá siempre enemistad entre ti y la mujer. Habla de la mujer. Dios le dice a Satanás, Satanás, va a haber un conflicto permanente entre tú y la mujer y entre su descendencia, entre la descendencia de la mujer, los hijos de la mujer y también tu descendencia, dijo Dios. El descendiente de la mujer te aplastará, se refería al Mesías prometido, a Jesucristo, te aplastará la cabeza. Mientras tú, le dice Dios a la serpiente, solamente le morderás el talón. En la versión católica, la Biblia de Jerusalén dice lo siguiente, enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. O sea que el diablo aquí en esta versión lo menciona como que solamente lo acechará. Pero la Biblia habla de que en el momento que Jesucristo vino a la tierra, vino precisamente para confrontar al diablo, porque el diablo había hecho caer el matrimonio de Adán y Eva y de esta manera entró la maldición familiar. Jesucristo vino a rescatar la familia. Sí, me gustaría añadir lo que dice ahí Génesis 3:15, porque esa es la primera palabra profética que se habló, y Dios la habló, y la habló sobre el diablo. Es la primera palabra profética en la Biblia. Y bueno, de acuerdo a la Biblia, la versión ampliada, la Biblia inglesa, ahí cuando dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, la palabra enemistad ahí aparece como hostilidad abierta. Y cuando se refiere la simiente, entre la simiente de la mujer, la simiente de la serpiente se refiere a la descendencia. Y luego dice, tú le vas a herir, dijo la simiente de la mujer, va a herir a la simiente de la serpiente en la cabeza. Y en la Biblia ampliada habla de que es un golpe fatal. Así es. De mortandad. Y bueno, ya mientras cuando la serpiente va a herir solamente el calcañar, es lo único que va a hacer. Pero hay respuestas para toda picadura de serpiente, la hay. En cambio, antídotos. Hay antídotos a los venenos. En cambio, para matar la serpiente, pues hay que cortarle la cabeza. La cabeza, directo a la cabeza. Y eso es una herida mortal. Que la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza. Sí, porque cuando hablamos también de la muerte... Le iba a dar el golpe mortal. Sí, por eso cuando hablamos también de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, el monte donde murió Jesucristo se llama Gólgota, lugar de las calaveras. Sí. Porque, bueno, el monte Gólgota... Monte Calavera. Sí, porque el monte Gólgota tiene una forma de calavera. Sí, es el cráneo de la cabeza. Así es. Sí, el cráneo de la cabeza. Es representativa de la profecía que había dicho el Señor, que el Mesías iba a poner su pie sobre la cabeza de la serpiente. Bueno, y ese monte, ese monte Gólgota, en un monte donde o monte Calavera, una realmente calavera. Dios nos ha dado la oportunidad de estar allí y conocerlo, verlo. Y realmente, caprichosamente, el monte forma los dos ojos, la nariz y la boca de una calavera. O sea, la cara de un rostro de una calavera donde nuestro amado Señor Jesucristo fue crucificado. Son símbolos que hablan del cumplimiento profético. Sí, aquí hablamos ya del cumplimiento de esta profecía. Y bueno, vemos Jesucristo, como dice la palabra, Él murió pisoteando la cabeza al diablo. Así es. Entonces vamos a Con seguir. su muerte, dice Hebreos 2:14, con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Así es. Por eso la mujer tiene que ser enseñada en cuanto a la guerra espiritual. Así es. Porque la profecía habla de la mujer. Sí, aquí la simiente de la mujer. Habrá conflicto, siempre habrá guerra entre la serpiente y la mujer. Sí, aquí la mujer representa la iglesia. Por eso dice, va a haber un conflicto abierto entre la iglesia y Satanás, y los demonios. O bueno, una confrontación tal como Jesús con el diablo, aunque esa ya se cumplió. Ahora nosotros tenemos a Jesucristo, quien es el que venció, y Él es el que da la semilla.
Porque, bueno, toda mujer no puede dar hijos por sí sola, necesita un varón para dar a luz hijos. Y por eso la semilla para nosotros es la palabra de Dios. Así es. Y la semilla es Jesucristo. Así es. Y la semilla ya venció a la semilla de Satanás. Por eso simplemente, por eso podemos decir lo que Jesucristo dijo, ¿no? En mi nombre van a tomar poder para hollar serpientes y escorpiones. Sí, así es. Y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada nos Y dañará. bueno, está ahí en Marcos 16, ¿no? Van a comer cosas mortíferas, no le vas a hacer daño. Van a agarrar con sus manos las serpientes. Y no nos va a hacer prácticamente daño. van a matar las serpientes, es lo que estoy diciendo. Y bueno, además de que van a hablar lenguas, van a poner manos sobre los enfermos, van a sanar, van a reprender demonios, los demonios se van a ir, van a comer o beber cosas mortíferas y no les va a hacer daño, porque está de por medio el nombre de Jesucristo, que es la palabra que ha sido sembrada. Y ahí es Sí. donde se cumple esta palabra de profecía, que la mujer, la simiente de la mujer va a ir en la cabeza o va a aplastar a Satanás. Así es. Por eso, Ahí se cumple, se cumple. por eso debemos Y sí es cierto lo conocer. que dice él, que es para la iglesia, pero también es para las mujeres. Así es. Por eso debemos conocer lo que es la enseñanza de la Biblia y necesitamos ir a una iglesia donde se enseñe de la Biblia para entender acerca de cómo enfrentarnos con el enemigo, cómo ejercer esa autoridad. Todo lo que se está hoy hablando ya fue dada por Jesucristo la autoridad para que ahora podamos ejercerla en todo lugar y en todo Digamos que momento. ya estamos legales. Sí. Es algo La legal. legalidad está en la iglesia. Exacto, es algo legal, constituido por Dios y dado por Dios a nosotros, y estamos de manera legal ejerciendo esa autoridad. En cambio, los Sí. demonios están... Es ilegales, De no, manera ilegal. no son legales. Así Bueno, es. vamos a ver cómo empieza el cumplimiento de esta profecía de Génesis 3:15. En Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice la Escritura, es la enseñanza que está en el Nuevo Testamento, cuando se cumplió esta profecía. ¿De qué manera? Bueno, ahora Dios determinó que el Mesías prometido naciera en un cuerpo humano y para ello tenía que nacer como nacen todos los humanos. Tendría que pasar por un ciclo de 9 meses, la ley de la vida, todo lo que hoy conocemos en el nacimiento de una persona aquí en la tierra. Leamos Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y luego dice, para que redimiese. Allí está, nacido todos. de mujer. Así es, Es lo que Dios dijo en Génesis 3:15. así es. La mujer iba mujer. a dar a luz al Mesías prometido, que pondría su pie, su calcañar sobre la cabeza del Dios. Así es. Así que aquí está la palabra de Dios hablando en el Nuevo Testamento que al llegar el cumplimiento del tiempo, es el tiempo profético, todo tiene un tiempo. Y ahí Esto se sucedió cumple hace también 21 siglos Cuando atrás. el ángel anuncia, ¿no? He aquí, la Virgen concebirá Ajá. y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, Emmanuel, que es así Dios es. con nosotros. Así es. Él salvará al pueblo del pecado. Veamos unas imágenes que tienen que ver precisamente cómo Dios establece esta estrategia en cuanto a el alumbramiento, porque vendría el Mesías prometido aquí a la tierra y para ello escoge a una virgen, a una mujer virgen, dice la Escritura, conforme a las Escrituras. Conocemos su nombre hoy, María. María era una mujer ya casada, comprometida por la palabra dada en matrimonio a José. Y entonces estaba transcurriendo el tiempo de separación. En esos tiempos el esposo tenía que apartarse para ir a construir la casa y después hacer la boda formal para llevarla por ella a casa, a las venir bodas. por ella a las bodas. Exacto. El matrimonio no se había consumado. Así es. Por eso ella dijo, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo.
será la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá, te cubrirá. Ella concebiría del Espíritu Santo. Sí, Por eso el Mesías prometido trajo otra sangre diferente a la de Adán. Sí, por eso aquí hay que resaltar que Jesús no nació por una relación sexual entre un hombre y una mujer, sino aquí, como dice la palabra, fue el Espíritu Santo quien lo concibió. Es la simiente de Dios. Sí, y creo que fue a través del soplo del Espíritu Santo, porque así como Adán fue formado del polvo de la tierra, dice que el Espíritu Santo sopló sobre el polvo y vino a ser un ser viviente. O como lo vemos en Pentecostés con la iglesia primitiva. Bueno, el soplo, vino el soplo del Espíritu Santo es el soplo de vida. Sí, vino el soplo del Espíritu Santo y entonces todos empezaron a hablar en lenguas. De esa misma manera, también creo que Jesucristo resucitó entre los muertos porque el Espíritu Santo sopló sobre él. Y asimismo, el Espíritu Santo fue quien sopló sobre el vientre de María para que naciese Jesucristo. Así es, la obra de milagros es hecha por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien hace la obra para todo milagro. Por eso la vida de Jesucristo se caracterizó por hacer milagros. Él era el hacedor de milagros. Su vida fue de milagros. Pero ¿cómo se hacían los milagros en Jesús? Por obra y poder del Espíritu Santo. Bueno, y lo más grandioso es que vino del cielo esa semilla, no vino de Dios el Padre. No fue por una relación humana, o sea, de matrimonio, sino que vino directamente del trono de Dios. Y es precisamente la simiente de Cristo la que nos da acceso, cuando uno cree en Jesucristo, a la vida eterna, a esa naturaleza divina, sin pecado. Así es. Vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 1 y 2, y después el versículo 12. En el principio 14. Era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Se refiere a la palabra, el verbo o la palabra. De otra manera, la simiente. Era la simiente. De otra manera, la semilla de Dios. Así es. Dios da semilla. Aquí tenemos la semilla de Dios. Todo fue creado por esa semilla que es la palabra. Y la Biblia dice en el versículo 14, 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Allí está la encarnación. Y habitó. La encarnación de la palabra de Dios, del Verbo de Dios. La palabra que creó todo este planeta Tierra, que creó todo lo que vemos en lo natural. Dios lo hizo de lo invisible, hablando la palabra. Dios dijo, sea la luz, y la palabra hablada fue respaldada por el Espíritu Santo, y es allí donde el Espíritu Santo empieza a hacer la obra de milagros. Donde está la palabra, está el Espíritu Santo. Por eso es importante recibir la palabra. Por eso predicamos el Evangelio, para que toda persona reciba la palabra, reciba a Jesucristo, que la palabra se haga carne, entre a morar dentro de nosotros, y así vendrá el Espíritu Santo para ayudarnos para vivir una vida de milagros aquí en la tierra. Así que aquí tenemos cómo empezó el cumplimiento de la profecía de Génesis 3:15, donde habla de la simiente de mujer. Así es. María dijo al ángel, ella recibió la invitación de Dios y ella aceptó y le dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. a tu palabra. Es importante todo ello, porque María, desde el momento mismo que el ángel le habló, se fortaleció en fe y actuó obedeciendo las instrucciones de la palabra de Dios, no importándole el riesgo que sufriría, porque ella era una mujer casada. No, iba pero a estar embarazada. Aparte, era una mujer no había sido casada por porque hombre ella ya había sido comprometida con José, pero no habían tenido todavía se había dado la palabra. Exacto, nada más en palabra, o sea, era virgen. Y realmente cuando ella iba a resultar embarazada,
¿Saben qué le hacían a las embarazadas? Las apedreaban hasta matarlas. Sí, a las que porque resultaban la consideraban adúltera, exacto. y por la ley de Pecaminosa. las adúlteras Exacto. tenía que ser Así enjuiciada. Por eso ella arriesgó todo. su vida y todo lo que tenía. Entonces, aquí tenemos la otra parte, porque ya estaba formado el matrimonio, y el matrimonio son 2 en 1. Así que ya José estaba trabajando, posiblemente ya preparando la casa, aguardando el tiempo de 1 año para llevar a María a vivir para ya a su venir casa. a buscar de regreso a María, pero ya tener algo para ofrecerle. Así es. Entonces, posiblemente oyó de que ya María estaba embarazada. Sí, eso fue haber sido un golpe tremendo para él. Entonces, aquí está nuevamente el ángel del Señor. El mismo ángel que primero fue con María, ahora fue con José. Puedes leer en Mateo capítulo 1, versículo 18, versículo del 18 al 23, donde vemos cómo el ángel habla con el esposo de María, con José. Vamos a leer. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí tenemos entonces cómo José recibe la información del ángel, y también José, tomado por el Espíritu Santo, también estuvo dispuesto a obedecer las instrucciones del cielo. Veamos estas imágenes por medio de esta hermosa película que habla del nacimiento de Jesucristo. José, no temas, pues lo que está concebido en María es del Espíritu Santo. El matrimonio Dios lo estableció, es una institución aquí en la tierra, es fundamento de toda familia, porque las familias crean la sociedad de una ciudad, de una nación, todo parte del matrimonio. La Biblia dice que 2 son 1. Dios primero habló con María, después habló con José. Ambos estuvieron de acuerdo y por eso vino la gran bendición de Dios aquí a la tierra. Un matrimonio que le creyó a Dios, un matrimonio que estuvo dispuesto a todo sacrificio por la protección de un bebé que vendría en los tiempos de aflicción del pueblo de Israel, estaba bajo el yugo romano, en fin, todo ello. Veamos ahora cómo fue precisamente el nacimiento del Señor Jesús 9 meses después, porque es la ley de la vida, 9 meses. Y la Biblia habla de que José y María tuvieron que trasladarse de Nazaret, donde ellos vivían, hacia Belén, más allá de Jerusalén, porque José
formaba parte de Belén, había nacido en Belén, tenía que irse a registrar, era un censo y todos tenían que ir a su lugar de origen. María estaba embarazada, entonces tuvo que llevar a su esposa ya en los últimos tiempos de su embarazo. Y aquí encontramos la historia de cómo ellos vivieron esta etapa muy importante que tiene que ver con lo que hoy conocemos como la Navidad. Hoy se habla del pesebre, se habla del pañal, se hablan de cosas hermosas, pero todo lo que vivió José y María son señales de pobreza, porque Jesucristo no nació en un palacio, Jesucristo nació en un establo donde habían animales. El pesebre no es más que el lugar, el depósito donde comen los animales. Y el pañal no es más que un pedazo de tela de la túnica posiblemente de José, se la rasgó para poder poner el bebé. Las condiciones no eran salubres, todas las condiciones eran de máxima o extrema pobreza. Así que en estas condiciones fue como nació el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios que creó el planeta Tierra, el Dios que creó toda la humanidad. Él vino a nacer en un lugar de pobreza. La Biblia dice que Jesucristo, puedes leer en 2 de Corintios 9, 8, donde la Biblia dice que Él siendo rico, Jesucristo siendo rico, se hizo pobre. Vino a la tierra naciendo como pobre, para que la pobreza que estaba en la tierra, debido a que el diablo como ladrón estaba robando las bendiciones de Dios y muchas personas estaban en pobreza, pobreza extrema, en ruina. La Biblia dice que Él, Cristo, haciéndose pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos por medio de Jesucristo. ¿Puedes leer lo que dice la Biblia? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que Jesucristo vino a rescatar a la humanidad. Estábamos todos bajo la esclavitud de Satanás por el pecado que cometió Adán y Eva. Jesucristo vino con un propósito: libertarnos a todos los seres humanos de la esclavitud satánica. A esto vino Jesucristo. Estaba profetizado en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer, en este caso la simiente que venía de María, iba a aplastar la cabeza del diablo. Pero las condiciones de su nacimiento tuvieron que ser como vive la gran mayoría de una población. México creo que tiene más del 50% de pobreza, hay algunas zonas de pobreza extrema, los países tienen siempre su lugar de pobreza, así que necesitamos conocer todo ello. Cuando Cristo comenzó a predicar el Evangelio, Él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque mi Padre me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres. Por eso el Evangelio se predica para que las personas sean rescatadas de la pobreza mental, de la pobreza espiritual, de la pobreza de salud, porque muchos están enfermos, de la pobreza económica, en fin, de todo tipo de pobreza. Hay Por dos eso cosas vino que... Jesucristo a salvarnos. Sí, hay dos cosas aquí que me gustaría agregar. Una es que, tal como dice la Biblia, Jesús por eso... Él fue concebido por el Espíritu Santo, Él fue justo, perfecto, sin pecado, y es el único que lo ha sido. No ha habido otro como Él. Y además, Él tomó nuestro lugar. Por eso dice la palabra, Él nació, aunque pudo haber nacido en un lugar de riqueza, pero Él se hizo pobre por amor a nosotros, para que se llevase esa pobreza y todo lo que nosotros cargamos con los pecados, con las enfermedades, con la muerte misma, todo se lo llevó en la cruz del Calvario. Y aquí llego a la segunda parte, porque la segunda cosa que quería dar es, Jesús nació ciertamente en un lugar de pobreza, tal como un establo de animales, es ahí donde nació Jesucristo.
pero Él resucitó en un lugar de ricos. Así es. Dice ahí la palabra que donde estaba el monte Gólgota, ahí cerca de ahí había un jardín, Un jardín que bueno, es un viñedo prácticamente, de un hombre rico, de un hombre rico, una tumba nueva que no se había usado, José de Arimatea. José era de el Arimatea, propietario. sí, y ahí es donde Jesucristo resucitó. Él Entonces, concedió ese lugar para poner el cuerpo del Señor Jesucristo. Había nacido en un establo, pero cuando murió pusieron su cuerpo en un lugar de un rico, Así es. que nadie había usado ese lugar. O sea, este hombre no había usado ese lugar para poner ningún cadáver, y fue Jesucristo el primero que allí fue colocado, en lugar de riquezas. sí, y esto nos lleva a una conclusión, que Dios nos salva y Dios quiere que todos sean salvos, pero Dios no quiere que sigamos en esas condiciones deplorables que muchos estamos. Lo cual quiero decir es que si alguien está enfermo, que sea sano, si alguien está oprimido, que sea libre, o si alguien está en pobreza, Dios quiere que todos sean ricos. Entonces todo es posible cuando venimos a los pies de Jesucristo, y entonces Dios empieza a hacer algo nuevo en nuestras vidas, Él nos empieza a transformar, y en Jesucristo sí, podemos cambiar y podemos progresar en su nombre. Sí, de otra manera, Jesucristo representa un cambio en la vida del ser humano. Jesucristo es transformación, es cambio, cambia las circunstancias en que vivimos, cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra forma de vivir. Por eso en Jesucristo está la solución para cualquier problema de un ser humano en la tierra, sea hombre o mujer. Cualquier problema del ser humano, la respuesta está en Jesucristo. ¿Cuál es el problema? El problema es el matrimonio. Jesucristo puede solucionar los problemas de tu matrimonio. El problema es laboral. Jesucristo puede ayudarte a encontrar la solución del problema de lo laboral. ¿Cuántas bendiciones tenemos en Cristo con respecto a lo que es el alimento, lo que es el bienestar económico, lo que es el trabajo, lo que es el salario? ¿Cuántas enseñanzas tenemos solamente en Jesucristo? Por eso allí está la respuesta. En Jesucristo hay salvación, hay cambio de vida. Pero volviendo nuevamente a el nacimiento, ya que estamos recordando de la Navidad, del nacimiento de Jesucristo, vamos a presentar unas imágenes en video que nos hablan de lo que fue el nacimiento en Lucas capítulo 2. Puedes leer algo en Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 7, donde está hablando cómo José y María fueron a Belén. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí ellos, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. El primer hijo de María, Jesús, llamado Jesús de Nazaret. El nombre Jesús era un nombre común, muy común en los tiempos de María y José, pero no todos los que se llaman Jesús eran el Cristo. Solamente uno es el Cristo. Y allí está el nacimiento de Cristo en la tierra. La ley de la vida se estaba aplicando. Una mujer que era virgen fue engendrada por el Espíritu Santo y ahora estaba alumbrando como alumbran todas las mujeres para dar el inicio de una nueva vida aquí en la tierra. También la Biblia nos habla de la importancia de los testigos. Para toda
acción de Dios en cuanto al milagro, toda verdad necesita haber alguien que dé testimonio de todo ello. Jesucristo fue el testigo de Dios el Padre, porque Dios el Padre está en el cielo y a Dios nadie le ha visto. Vino Jesucristo al planeta Tierra para ser testigo de Dios el Padre. Pero Jesucristo nació, alguien tenía que ser testigo del nacimiento de Jesucristo. Por eso Dios preparó los testigos. ¿Quiénes fueron los testigos que Dios preparó para el nacimiento de Cristo y que fueran testigos del lugar donde nació? Porque se les especificó claramente de que era un lugar de pobreza por el pañal y el pesebre, señales de pobreza. Vino también el ángel, así como primero fue con María, después fue con José, vino el ángel del Señor, vino a donde estaban reunidos los pastores que estaban pastoreando sus ovejas a campo abierto. Entonces el ángel se le presentó y les dijo que el cumplimiento de la profecía había sucedido. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Los ángeles vinieron con los pastores para decirle, ha nacido el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Lo que Dios profetizó en Génesis 3:15, se estaba dando el principio de ese cumplimiento en el nacimiento del Mesías. Entonces los ángeles hablaron con los pastores y los pastores oyeron, creyeron y obedecieron. Y fueron hacia el lugar donde los ángeles le habían dicho, el lugar de pobreza. Leamos en Lucas capítulo 2, versículos del 8 en adelante, lo que dice la Escritura. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de los que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los testigos de Dios en la tierra del nacimiento del Mesías prometido, los pastores. Son significativas estas enseñanzas que están en la Biblia acerca de los pastores, porque Dios está levantando muchos pastores. Por ejemplo, un padre de familia puede ser un pastor para su familia, o una madre puede ser también una pastora para su familia. Hay pastores que Dios ha puesto al frente de una iglesia, el rebaño. Hoy se habla de apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas. Son líderes espirituales que están conduciendo a la verdad. Conoceremos la verdad para ser libres del engaño. Debemos conocer la verdad del nacimiento de Cristo, saber que Jesucristo es el Salvador, el único que puede salvar a una familia, a una ciudad, a una nación.
Los primeros testigos fueron estos pastores y empezaron a difundir acerca de este hecho maravilloso. Bueno, y Sí, así es. Y Sí, hay que recordar que cuando David, porque a Jesús también se le conoce como el hijo de David, Sí. y cuando el profeta Samuel fue a ungir al segundo rey de Israel, David estaba de pastor con las ovejas, Era pastor era pastor Sí. ahí en Belén. en Belén. Y ahí vemos, por eso yo creo que por eso los primeros testigos que fueron al nacimiento de Jesucristo fueron pastores, por David. Y porque Jesucristo después diría en Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor. Exacto. Y la Biblia dice en Jeremías que Dios enviaría pastores de su corazón, sí, llenos de sabiduría y de ciencia. Toda sabiduría y ciencia viene del cielo por la palabra, y la palabra había nacido aquí en la tierra, la palabra se hizo carne. Por eso todo verdadero pastor está sirviéndole al Señor Jesucristo, conduciendo en luz a mucha gente. Por eso los pastores están en el corazón de Dios. Este fue el gran acontecimiento del nacimiento de Jesucristo en la tierra. Al cumplimiento del tiempo profético, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Era la profecía que tenía que cumplirse. La profecía dada desde la caída de Adán y Eva en Génesis 3:15. Tuvo el cumplimiento hace 21 siglos atrás. Y el ángel vino a María. María aceptó. El ángel vino, así es, era la simiente de la mujer. El ángel vino a José. José aceptó. El ángel vino a pastores. Ellos obedecieron la voz de Dios y se convirtieron en los primeros testigos de que la salvación había venido al planeta Tierra. Allí comenzó el cumplimiento de Génesis 3:15, que terminó ese cumplimiento cuando Cristo, el Cordero de Dios, iba a quitar el pecado de todo el mundo. ¿Dónde? Ya lo mencionamos hace un momento, en la colina del Gólgota, en la cruz del Calvario, cuando Monte Calavera. Cristo muriese en la cruz del Calvario. Por eso, todo esto es todo un proceso en el plan de Dios para la salvación de toda la humanidad. Por eso le damos gracias al Señor por Jesucristo, nuestro bendito Señor y Salvador, quien vino precisamente a salvarnos de todo pecado, de las garras del enemigo, Satanás, y de la muerte eterna. Bueno, en Jesucristo hay vida realmente eterna. estamos viendo eso, la Navidad es el nacimiento de Jesucristo. Ese es el nacimiento Sí. de Cristo. Y luego vemos que Él creció, estuvo su ministerio, murió, pero no se quedó en la tumba, resucitó. Porque Él es vida. Él es Dios. La muerte fue, Porque Él es Dios. fue temporal, fue Claro. un tiempo de acuerdo a la profecía. Pero Jesucristo resucitó de los muertos. Todo nacimiento en la tierra tiene un propósito divino de Dios. Todos los que hemos nacido aquí en la tierra venimos en el propósito que Dios estableció para que lo cumplamos en la tierra. Eso es importante, Sí. porque creo que nos olvidamos de eso, Sí. o la mayoría de la gente se olvida de eso muy a menudo. Cada uno tiene un diseño divino y tiene un plan que Dios trazó para su vida. Así es. Así es. Y no debemos desechar eso, porque fuimos creados por Él para esas cosas. Por eso cada quien debe encontrar el propósito por el cual ha nacido en la tierra, y para ello hay que ir al arrepentimiento de todo pecado. Y hay que ir a la búsqueda de aceptando Dios, a hay que ir a Jesucristo buscar como a Señor Dios. y Salvador. Hay que ir a buscar Buscamos a Dios, claro. de esta manera. Y ahora, pues que las puertas del cielo y del Padre están abiertas por medio de la sangre de Jesucristo, para que cualquier persona que cree en Jesucristo y acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, por medio de la sangre de Jesucristo, pueda ir a la misma presencia de Dios el Padre y allí acercarse a Él. Sí, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es a través de si mí. no es a través de mí. Jesucristo vino a abrir el camino hacia el cielo. Él es el Salvador. Por eso, amigo, amiga, abre tu corazón
acepta a Jesucristo como Señor y Salvador y empieza una vida diferente aquí en la tierra, con la promesa que un día Jesucristo nos trasladará al cielo. Si llega a venir la muerte física, hay muerte temporal para todo el que cree en Jesucristo, porque la promesa de la resurrección, tal como Cristo resucitó de los muertos, es para toda persona que ha creído en Jesucristo. Así es. Todos los que han partido ya de esta tierra han muerto en Jesucristo, han muerto con la esperanza que un día van a resucitar. Hay resurrección de los muertos, tal como Jesucristo resucitó de los muertos. Por eso damos gracias al Padre. La Biblia dice que Dios es amor. Juan 3:16 dice la Escritura: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Así es. Solamente en Cristo hay vida eterna. Así que, amigo, amiga, tú puedes hoy pasar una buena Navidad en tu corazón. Un nuevo nacimiento puede estar en tu corazón. Tal como vino el Espíritu Santo sobre María, está viniendo sobre ti. Solamente tienes que decirle al Señor Jesucristo: te recibo. Recibe esa semilla de Dios, recibe la palabra de Dios, es la palabra de salvación, y empieza a partir de este momento a caminar en las enseñanzas de las Escrituras. Por eso el Espíritu Santo viene para enseñarnos ese camino. Así en es. esta Navidad, pues todos los que trabajamos en La Voz de la Alianza, todo nuestro staff, damos gracias por un año más de servirle al Señor. Y qué mejor momento para enviar la palabra de bendición a todas las familias que en cada programa han estado recibiendo las bendiciones que estamos hablando en Cristo Jesús. Jesucristo es lo que representa bendición familiar. Por eso Cristo, dice en siendo Hebreos, rico, se hizo pobre pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. En Hebreos 4:16 dice, para recordarles y que lo hagan, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al Señor. Gracias por haber estado con nosotros en esta enseñanza y que la bendición de Dios siempre esté en sus hogares. Feliz Así Navidad a todos ustedes. Y que Jesucristo la Navidad esté en tu corazón.